Bueno, continuamos conversando con Roberto Lovera de Sola. Lovera a la una, nuestra etiqueta del día de hoy. Aquí hay comentarios en el Twitter que me gustaría leer. Por ejemplo, aquí dice Lexi La Paz Ortega: mientras la oposición siga de error en error, los resultados serán los mismos. Hoy más que nunca Guaidó perdió credibilidad y fuerza. Ya ni con los americanos atrás representa una alternativa. Esa es la realidad. Harold Payares dice: intentar una rebelión ahora resulta que es gratis. Los actores de este guión no deben ser dejados quietos y la oposición o quien piensa como ella deben dejar pasar por debajo la acción. Rómulo le mandó a echar plomo a todo el que se rebelara. Ahora piden flores. Bueno, no negamos que una intervención traerá muerte, pero tenemos ya 20 años viviendo muertos causados por este sistema de gobierno. Bueno, este es un planteamiento con el que yo no estoy de acuerdo, pues, pero bueno, cada quien tiene derecho a hacerlo, ¿no? Dice lo siguiente aquí: no negamos que ninguna intervención traerá muerte, pero tenemos ya 20 años viendo muertos causados por este sistema de gobierno, y mejor será que mueran los que deben morir y cese la mortandad por todos los años que pudieran venir si este gobierno continúa. Bueno, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir, diría yo, ¿no? No, sí, esta no. Son... ¿Cómo se puede ir a elecciones cuando sabotearon al pueblo, cambiando los centros de votaciones, amedrentando y cambiando a los ganadores? Otro comentario: ¿qué se hizo con ganar la asamblea por una votación abrumadora que le dio 3/4 partes, pero al final de cuentas el TCJ y la ANC, que es el que determina quién va a asumir el poder, tal como lo hizo con los diputados indígenas? Dice aquí: el primer y único promotor de violencia en el país es el gobierno. Dice, bueno, así que bueno, son algunos de los comentarios. Hay muchas reflexiones que hacer sobre eso. Yo quería, entre otras cosas, no dejar de mencionar a Simón Bolívar en cierto momento. Esto que te voy a leer es un fragmento de una carta sobre lo que debe ser la oposición, que él le envió al general José Antonio Páez el 19 de abril de 1820, respondiendo que Páez había mandado una carta. Yo no la he podido encontrar en ninguna colección, pero esa carta existió porque aquí está la respuesta. Molesto porque la habían criticado, ¿no? En ese momento, 1820, era el momento de preparación de lo que va a ser la estrategia de Carabobo. Pero Bolívar le escribió un concepto muy importante que yo quiero leérselos para que yo siempre lo cargo en mi maletín. Esto lo he leído yo en todos estos 20 años en muchos lugares, haciendo programas de radio, dando clases de historia, en fin. Dice el Libertador: yo sabía que no debían agradarle a usted las observaciones que le hice. Tampoco me agradan a mí, y esta fue la razón porque no las había hecho antes. Pero al fin, el que gobierna una gran familia tiene que pasar por todo, sea agradable o no. Usted no debe incomodarse porque le digan el dictamen de los otros. A mí me lo dicen todos los días y yo no me incomodo, porque el que manda debe oír, aunque sean las más duras verdades, sí. Y después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que producen los errores. Todos los moralistas y filósofos aconsejaban a los príncipes, se puede decir presidentes, es válido, aconsejaban a los príncipes que consulten a sus vasallos prudentes y que sigan sus consejos. Con cuánta más razón no será indispensable hacerlo en un gobierno democrático, en que la voluntad del pueblo coloca a sus jefes a la cabeza para que le hagan el mayor bien posible y no le hagan el menor mal. Un pueblo soberano, ha dicho Montesquieu, es un caballo indómito que muy pronto derriba al jinete. Es muy difícil dar gusto a muchos, y mucho más cuando la república está rodeada de males e inconvenientes. Yo creo que este es un principio que debe tenerse siempre en cuenta. Te voy a contar una anécdota. Yo conocí al presidente Chávez en una circunstancia completamente cultural, en su pueblo, sin saber quién era. Nos presentó el año 88 el doctor José León Tapia, un gran amigo mío y de él en ese momento. Y estuvimos conversando, entre otras cosas. Bueno, pasaron los años y un día me encuentro en la presentación de un libro. Se acerca, yo le digo: hola, ¿cómo está? De los que me critican, el único que no me insultas eres tú. Y yo le digo: presidente, yo sería incapaz. Si yo lo insultara a usted, lo que yo digo no tendría ningún valor. Yo lo hago para que usted gobierne mejor. Y le dije: cuando llegue a Miraflores, busque las obras completas del Libertador, busque la carta del 19 de abril de 1820, que ahí hay un párrafo, el que acabo de leer, sobre eso. Bueno, él siguió saludando, muy grato. Eso
2 o 3 o 4 veces que nos vimos, pero yo aquel momento allá en Barinas, que yo estaba asistiendo al simposio de literatura barinesa, que me habían invitado para que diera una conferencia sobre Orlando Araujo, que había muerto hacía poco. En fin, gran amigo y mi profesor. En fin, esto lo digo para que sepan que es muy importante escuchar. Y es lo mismo al principio de Juan Antonio Díaz Padrón. Que por cierto, ya que usted toca ese tema, y estaba leyendo esta carta del Libertador, este extracto de esta comunicación del Libertador, el culto a Bolívar en nuestra historia, el uso del nombre de Bolívar hoy. Me gustaría reflexionar un poco sobre eso. Bueno, el culto a Bolívar es un hecho y además importante en la historia de Venezuela. Hubo el primer culto afectuoso creado por Juan Vicente González muchos años antes que el gobierno de Paz en 1842, cuando trajeron los restos del Libertador, lo creara como oficial. Pero el culto a Bolívar ha servido muchas veces de fundamento a las dictaduras. Guzmán Blanco, Gómez, no pasó que era un gran bolivariano verdadero, el general López Contreras, porque él había escrito, él era un intelectual, había escrito mucho sobre Bolívar, tenía aquella gran devoción auténtica por el Libertador. Y es la misma que yo tengo también. Una de mis especialidades es Simón Bolívar. Uno de mis últimos libros se llama Simón Bolívar en el tiempo de crecer, que es el estudio de los primeros 25 años de su vida en base a la gran cantidad de documentación de ese periodo que hay hoy en día. El problema es agarrar el Libertador y utilizarlo para hacer política. Esto por ejemplo, era innecesario cambiarle el nombre a Venezuela. Venezuela siempre fue una república bolivariana. El creador de Venezuela fue Simón Bolívar. No es necesario decir explícitamente lo que está implícito. Esto es algo muy importante. Y luego, la cantidad de errores que se han divulgado. Una de las cosas, yo creé en mis columnas un término, y en uno de mis libros hay un larguísimo capítulo sobre eso, lo que yo llamo las falacias históricas del chavismo, que es cambiar la historia, alterar la historia porque la historia es usada por razones políticas, y la historia no puede ser usada por razones políticas. La historia tiene que ser usada como historia, y la historia tiene que emprenderse y estudiarse a base de los documentos y de las grandes interpretaciones que hay. Fíjense, este fragmento de esta carta del Libertador que acabo de leer, la cantidad de implicaciones, incluso políticas, que tenía. Es más, yo también decía, siempre lo dije, que si el chavismo hubiera estudiado cuidadosamente y de verdad a Simón Rodríguez y visto las observaciones políticas que están en sus obras, hubieran gobernado muchísimo mejor, cosa que no hicieron. Es muy doloroso, y tergiversar la historia es muy malo. Ya me oyeron también la famosa frase de Carrera Damas que cité, que está en su gran libro. Por ejemplo, cuando se habla de una revolución bolivariana y socialista. Es mi punto de vista como estudioso de la historia de Venezuela. Este gobierno no ha sido ni revolución ni bolivariana. Primero, no fue revolución porque el tiempo de las revoluciones terminó a la caída del muro de Berlín en 1989. Chávez tomó posesión una década después. Y no es bolivariana porque es una tergiversación de los pensamientos del Libertador. Ser bolivariano es otra cosa. Es más, yo llegué a un momento en estos años que ya yo no volví a decir de mí soy bolivariano, sino soy estudioso de Simón Bolívar, porque la palabra bolivariano se convirtió en una consigna política. Es más, bolivariano está en el diccionario de la Real Academia Española y quiere decir todo lo relacionado con Simón Bolívar, el general Simón Bolívar y su pensamiento. Pueden buscarlo el que quiera y lo encontrará. Y cambiar y alterar la historia es gravísimo para cualquier país. Vamos a hacer una pausa. Al regreso seguiremos conversando con Roberto Lovera de Sola. Ya volvemos.